Mis padres nunca me visitaron después de mi accidente. Los llamé, pero mi madre se rió. Tu hermana acaba de tener su primer bebé. A nadie le importa tu accidente ahora. Conmocionada, revisé Facebook. Estaban en un lujoso baby shower en Hawái. Me quedé sin palabras, pero al día siguiente me llamaron sin parar, desesperados. Las llamadas no pararon en toda la tarde. 20, 30 veces. Ignoré cada una hasta que finalmente contesté, más por agotamiento que por interés en lo que tuvieran que decir. ¿Qué quieres, mamá?, pregunté con la voz cortante mientras intentaba acomodarme en la cama del hospital. El yeso de mi pierna pesaba como si fuera de plomo, y los moretones en mis costillas punzaban con cada respiración. Carolina, cariño. La voz de mi madre sonaba irreconocible, temblorosa. Necesitamos tu ayuda. Es una emergencia. Casi me reí. ¿Una emergencia? Después de que llevaba 3 días en el hospital por un accidente de auto que casi me cuesta la vida, después de que mi propio padre ni siquiera levantó el teléfono cuando lo llamé llorando desde la sala de emergencias, el contraste con su llamada de ayer era tan absurdo que me dejó momentáneamente sin palabras. Tu hermana Luciana tiene complicaciones, continuó mi madre. El bebé necesita una transfusión urgente. Tiene un tipo de sangre muy raro y los médicos dicen que tú eres compatible. Por favor, Carolina, necesitamos que vengas a Hawái inmediatamente. Mi mente daba vueltas. 48 horas antes, había despertado en una camilla, sola y aterrada, después de que un conductor borracho embistiera mi auto. La enfermera me había preguntado por mi familia, y cuando les llamé, todo lo que obtuve fue el desprecio de mi madre porque estaban celebrando el baby shower de Luciana, mi perfecta hermana, la favorita, la que siempre obtenía todo. Carolina, ¿sigues ahí? Es una situación de vida o muerte. La voz de mi padre interrumpió mis pensamientos. Ahora él también estaba en la línea. Estoy en el hospital, contesté secamente. Tuve un accidente, ustedes lo saben. Un silencio incómodo. Sí, lo sentimos mucho, pero esto es un asunto grave, respondió mi padre. El doctor dice que necesitamos tu sangre específicamente. Te enviamos los boletos de avión para mañana. La empresa pagará por todo. La empresa familiar. Ese emporio inmobiliario que mi padre había construido con tanto orgullo y que siempre estuvo destinado a mi hermana. Yo había estudiado finanzas. Me había graduado con honores. Pero nunca fui considerada para un puesto allí. Carolina es demasiado sensible para los negocios, decía siempre mi padre. No tiene la firmeza de Luciana. Miré por la ventana del hospital. La tarde caía sobre la Ciudad de México, mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Mi familia, que no había mostrado el menor interés en mi bienestar, ahora me necesitaba desesperadamente. Los médicos dicen que no puedo viajar. Mentí. El accidente fue grave. Podemos arreglarlo, insistió mi madre. Hablaremos con tus médicos. Contrataremos un vuelo médico si es necesario. Cerré los ojos. Durante toda mi vida, había sido la segunda opción. La hija de repuesto. La persona a quien acudían cuando necesitaban algo, pero que nunca era prioridad. A los 16, cuando gané el concurso nacional de matemáticas, mis padres no asistieron porque Luciana tenía un partido de voleibol. A los 22, me gradué con honores y tuve que celebrar sola porque ellos estaban en París, en un viaje de negocios con mi hermana. Y ahora, a mis 29 años, después de casi morir, seguía sin ser importante para ellos hasta que me necesitaban. Lo pensaré, respondí finalmente. Te llamaré mañana. Colgué antes de que pudieran protestar y apagué el teléfono. La habitación del hospital quedó en silencio salvo por el pitido constante de las máquinas. Mi amiga Teresa entró con un ramo de flores y una bolsa de comida que olía deliciosamente. ¿Estás bien? Pareces pálida, preguntó, dejando las flores junto a mi cama. Mi familia, comencé, y le conté toda la situación. Teresa me escuchó sin interrumpir, su expresión pasando de la sorpresa a la indignación. ¿Me estás diciendo que ni siquiera preguntaron cómo estabas? ¿Que lo único que les importa es que seas una donante para el bebé de tu hermana? Asentí lentamente, sintiendo cómo la realidad de mi situación familiar me golpeaba con plena fuerza por primera vez. Siempre había justificado sus acciones, siempre había encontrado excusas para su comportamiento, pero esta vez el contraste era demasiado crudo. No sé qué hacer, Teresa. Una parte de mí quiere ayudar porque, al final, es un bebé inocente, pero otra parte está harta de ser utilizada, completó Teresa tomando mi mano. Carolina, llevas toda la vida complaciendo a una familia que no te valora. Quizás es hora de pensar en ti misma por una vez. El doctor González entró a mi habitación a la mañana siguiente, mientras revisaba mi teléfono.
Tenía 15 llamadas perdidas de mis padres y 3 mensajes de mi hermana Luciana, todos exigiendo una respuesta inmediata. «Buenos días, Carolina», dijo el médico con una sonrisa cansada. «¿Cómo te sientes hoy?» «Con dolor, pero mejor», respondí, dejando el teléfono a un lado. «Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta médica?» «Claro, para eso estoy». Si alguien necesita una transfusión de sangre, ¿es común que requieran específicamente la sangre de un familiar? ¿No pueden usar sangre del banco de donantes? El doctor González me miró con curiosidad. Depende. Normalmente utilizamos sangre del banco de donaciones, solo en casos muy específicos, como trasplantes de médula ósea, o situaciones muy particulares con incompatibilidades raras. Buscamos donantes familiares. ¿Por qué lo preguntas? Les expliqué brevemente la situación con mi hermana y su bebé. A medida que hablaba, la expresión del doctor se volvía más confusa. Carolina, lo que me describes no tiene mucho sentido médico. Los bebés recién nacidos raramente necesitan transfusiones de sangre de familiares específicos. Y si tu hermana está en Hawái, tienen excelentes centros médicos con bancos de sangre completos. Sus palabras confirmaron mis sospechas. Algo no cuadraba en la historia de mis padres. Gracias, doctor, dije. Una cosa más. ¿Cuándo cree que podré viajar? Con tus fracturas y contusiones, no recomendaría ningún viaje en las próximas 2 semanas, especialmente en avión. La presión de la cabina podría complicar tu recuperación. Después de que el doctor se fue, Teresa regresó con café y desayuno. Le conté sobre mi conversación con el médico. «No me sorprende», dijo, mordiendo su pan dulce. «Tus padres están mintiendo. La pregunta es, ¿por qué?» «No tengo idea», respondí. «Pero estoy decidida a averiguarlo». Tomé mi teléfono y llamé a mi prima Daniela, quien trabajaba como enfermera en un hospital importante de Ciudad de México. Siempre habíamos sido cercanas, y ella era de las pocas personas de mi familia que realmente se preocupaba por mí. «Daniela, necesito tu ayuda con algo médico». Le expliqué la situación. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Carolina, lo que me estás contando no tiene sentido clínico», dijo finalmente. «Además», hizo una pausa. «No sé si deba decirte esto. Por favor, necesito saber qué está pasando. Mi madre habló con la tuya ayer. No mencionó nada sobre complicaciones con el bebé. De hecho, dijo que tanto Luciana como la niña estaban perfectamente bien. Solo comentó que estaban molestos porque tú no habías llamado para felicitarlos». Mi corazón se aceleró. La mentira era aún más grande de lo que pensaba. «Gracias, Dani. Te debo una». Después de colgar, Teresa y yo intercambiamos miradas de perplejidad. «¿Por qué mentirían así?», preguntó ella. Mi teléfono sonó nuevamente. Era mi padre. «Carolina, necesitamos una respuesta ahora mismo», exigió sin siquiera saludar. «El vuelo sale en 6 horas y necesitamos confirmar». Respiré profundo y decidí confrontarlo. «Papá, hablé con varios médicos. Lo que me están contando sobre la necesidad de mi sangre específicamente no tiene sentido médico. ¿Qué está pasando realmente?» Un silencio pesado invadió la línea, seguido por un suspiro de frustración. «Escucha, no tenemos tiempo para explicaciones detalladas. Es una emergencia familiar y punto. ¿Vienes o no? No hasta que me digan la verdad». Mi padre bajó la voz, como si no quisiera que alguien lo escuchara. «Bien, la verdad es que necesitamos que firmes unos documentos importantes. Pero no podemos hablar de esto por teléfono. Es sobre la empresa inmobiliaria Vargas, el gran orgullo de mi padre y el futuro programado para Luciana, no para mí. ¿Qué podrían necesitar tan urgentemente que inventaron toda esta historia?» «¿Qué documentos?», insistí. «Son complicados. Tienen que ver con la expansión que estamos planeando. Necesitamos tu firma como parte de la familia». Algo no encajaba. Nunca me habían incluido en ningún aspecto del negocio familiar. Jamás mi firma había sido necesaria para nada relacionado con la empresa. «Papá, nunca he tenido participación en la empresa. ¿Por qué necesitarían mi firma ahora?» Otra pausa larga. «Tu abuelo te dejó acciones en su testamento. Nunca te lo dijimos porque no queríamos que te distrajeras de tus estudios. Pero ahora necesitamos que firmes la transferencia de esas acciones para poder avanzar con un proyecto importante». La revelación me dejó sin aliento. Mi abuelo materno había fallecido hace 5 años. ¿Me había dejado acciones de la empresa y mis padres lo habían ocultado todo este tiempo? «¿Cuántas acciones?», pregunté con voz temblorosa. 25%, admitió finalmente. «Pero eso no importa ahora. Lo importante es que necesitamos esas firmas inmediatamente».
Mi cabeza daba vueltas. Un cuarto de la empresa era mío por derecho, y mis padres lo habían ocultado durante 5 años. ¿Cuántas decisiones se habían tomado sin mi conocimiento? ¿Cuánto dinero habían manejado que en parte me pertenecía? Te llamaré después, dije y colgué, ignorando sus protestas. Teresa me miraba fijamente, habiendo escuchado toda la conversación ya que había puesto el altavoz. Carolina, esto es grave, dijo. Han estado administrando tu parte de la empresa sin tu consentimiento. Eso podría ser ilegal. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número desconocido. Respondí con cautela. ¿Hola? ¿Carolina Vargas?, preguntó una voz masculina que no reconocí. Soy Martín Salazar, abogado de tu tío Roberto. Mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre, había sido apartado del negocio familiar años atrás, tras una fuerte discusión con mi padre. La familia nunca hablaba de él. ¿Mi tío Roberto?, pregunté sorprendida. Hace años que no sé nada de él. Tu tío ha estado tratando de contactarte, explicó el abogado. Tenemos información importante sobre tu patrimonio en la empresa Vargas que deberías conocer. ¿Podríamos reunirnos? Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, la desesperación de mis padres por conseguir mi firma cobraba un nuevo y perturbador sentido. Claro, respondí, pero estoy en el hospital recuperándome de un accidente. Lo sabemos, dijo, sorprendiéndome. De hecho, por eso te llamamos ahora. Creemos que tus padres están intentando aprovecharse de tu situación para hacerte firmar documentos que perjudicarían gravemente tus intereses. Mi corazón latía con fuerza mientras las piezas empezaban a encajar. La mentira sobre el bebé, la urgencia por hacerme viajar a Hawái. Todo era parte de un plan para manipularme y quitarme lo que legítimamente me pertenecía. Teresa apretó mi mano en señal de apoyo mientras yo trataba de asimilar todo lo que estaba ocurriendo. Mi propia familia había estado mintiéndome y manipulándome durante años, y ahora estaban dispuestos a inventar una emergencia médica para conseguir lo que querían. Señor Salazar, dije con voz firme, creo que tenemos mucho de qué hablar. Martín Salazar llegó al hospital esa misma tarde. Era un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y ojos agudos tras unas gafas de montura fina. Traía un maletín de cuero y una expresión de genuina preocupación. Lamento conocerte en estas circunstancias, Carolina, dijo mientras se sentaba junto a mi cama. Tu tío Roberto ha intentado contactarte muchas veces en los últimos años. Nunca recibí ningún mensaje suyo, respondí confundida. El abogado asintió como si esperara esa respuesta. Lo sospechábamos. Tu padre ha estado interceptando cualquier intento de comunicación. Incluso contratamos un servicio de mensajería especial el año pasado para entregarte documentos importantes. Pero la persona que los recibió en tu apartamento no fuiste tú. Un recuerdo vino a mi mente. Mi madre apareciendo sorpresivamente en mi departamento un día, insistiendo en quedarse para ayudarme con una limpieza profunda. ¿Había sido para interceptar esos documentos? Martín sacó varias carpetas de su maletín y las colocó sobre la mesita del hospital. Tu abuelo, Ernesto Vargas, te dejó el 25% de las acciones de Inmobiliaria Vargas, pero eso no es todo. Hizo una pausa significativa. También te dejó la propiedad intelectual de varios proyectos arquitectónicos que él desarrolló, incluyendo el diseño de Torres Esmeralda. Me quedé sin aliento. Torres Esmeralda era el proyecto más exitoso de la empresa, un complejo de edificios de lujo en la zona más exclusiva de la ciudad que generaba millones en ingresos anuales. Pero mi padre siempre dijo que él había diseñado Torres Esmeralda, murmuré, sintiendo cómo mi realidad se desmoronaba un poco más. Tu abuelo fue el genio detrás del proyecto. Tu padre simplemente lo ejecutó después de su muerte, explicó Martín. Y según las cláusulas del testamento, tú deberías estar recibiendo regalías por ese y otros proyectos. Estamos hablando de sumas considerables, Carolina. Me mostró documentos, contratos, copias del testamento. Todo parecía estar en orden. Las firmas, los sellos notariales, las fechas. No cabía duda. Durante 5 años, mis padres me habían estado robando. ¿Por qué mi tío Roberto está interesado en ayudarme?, pregunté, tratando de entender todos los ángulos. Hace años que no tenemos contacto. Martín sonrió levemente. Tu tío siempre te tuvo un cariño especial. Decía que eras la única en la familia con la inteligencia y sensibilidad de tu abuelo. Además, dudó un momento. Él también fue víctima de las manipulaciones de tu padre. Lo apartaron del negocio familiar usando métodos similares. Mi teléfono vibró. Era otro mensaje de mi madre. El vuelo sale en 3 horas.
Por favor, confirma que vendrás. Es por tu sobrina. Sentí una mezcla de ira y dolor tan intensa que tuve que cerrar los ojos por un momento. ¿Qué documento querían que firmara en Hawái? Pregunté. Martín sacó otra carpeta. Hemos obtenido una copia del documento que prepararon. Es una transferencia completa de tus acciones y derechos a una nueva sociedad controlada por tu padre y tu hermana. Si lo firmaras, perderías todo. Antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. Miré el documento, sintiendo náuseas al ver las cláusulas elaboradas específicamente para despojarme de mi herencia. ¿Cómo consiguieron esto? Pregunté. Tu tío Roberto aún tiene contactos en la empresa. Una secretaria le filtró la información. Martín hizo una pausa. Carolina, hay algo más que debes saber. La empresa está en problemas financieros. Han hecho algunas inversiones arriesgadas que no han salido bien. Necesitan tu firma desesperadamente porque sin esos activos podrían perderlo todo. La revelación me dejó atónita. La todopoderosa inmobiliaria Vargas, el imperio que mi padre había construido y que siempre había presumido como indestructible, estaba tambaleándose y yo tenía en mis manos la clave para salvarla o dejarla caer. Mi teléfono sonó. Era mi padre. Te pondré en altavoz, le dije a Martín. Quiero que escuches esto. Carolina. La voz de mi padre sonaba tensa. El vuelo está por salir. ¿Dónde estás? En el hospital, papá, donde he estado desde mi accidente. El que pareció no importarles mientras celebraban el baby shower de Luciana. No empieces con eso ahora, cortó. Sabes que te queremos, pero esto es una emergencia. El bebé. No hay ninguna emergencia con el bebé. Lo interrumpí. Hablé con médicos. Lo que me están contando no tiene sentido. Y ya sé lo de mi herencia, papá. Sé lo del testamento del abuelo, las acciones, las regalías de Torres Esmeralda, todo. Un silencio sepulcral invadió la línea. No sé de qué estás hablando, intentó, pero su voz temblorosa lo traicionaba. Estás confundida por los medicamentos. Tengo aquí copias del testamento, papá, y del documento que querías que firmara en Hawái. ¿Cómo pudiste? Soy tu hija. Otro silencio. Y luego un cambio en su tono. La negación dio paso a una frialdad calculadora que nunca había escuchado en él. Siempre fuiste demasiado sensible para los negocios, Carolina. Tu abuelo cometió un error dejándote esas acciones. Tú no sabes nada de cómo dirigir una empresa. Sus palabras me hirieron, pero también me dieron una extraña claridad. Por primera vez, veía a mi padre tal como era, no el hombre exitoso y carismático que admiraba, sino alguien capaz de engañar a su propia hija. Voy a colgar, papá, y no intentes contactarme de nuevo a menos que sea para disculparte y devolverme lo que es mío. No esperé su respuesta. Colgué y miré a Martín, quien había escuchado toda la conversación. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. Podemos presentar una demanda por administración fraudulenta de bienes, explicó. Tenemos suficientes pruebas para demostrar que han estado utilizando tu parte de la empresa sin tu consentimiento durante 5 años. Pero debo advertirte, será un proceso difícil. Tu padre tiene conexiones y recursos. Teresa, que había salido para darnos privacidad, regresó con café para todos. Se sentó a mi lado y tomó mi mano. Estás pálida, Carolina. ¿Segura que quieres seguir con esto hoy? Asentí lentamente. La medicación para el dolor estaba perdiendo efecto y tanto mi cuerpo como mi mente estaban exhaustos, pero necesitaba respuestas. ¿Puedo hablar con mi tío Roberto?, pregunté a Martín. Directamente, no a través de abogados. Por supuesto, respondió, sacando su teléfono. De hecho, está esperando mi llamada. Minutos después, escuché la voz de mi tío por primera vez en más de una década. Era más grave de lo que recordaba, pero conservaba ese tono cálido que me hacía sentir segura cuando era niña. Carolina, mi niña, dijo con emoción. No sabes cuánto he intentado contactarte. Tío Roberto, yo, no sabía nada de esto. Mi voz se quebró. Todos estos años pensé que te habías alejado de nosotros por decisión propia. Tu padre se aseguró de que creyeras eso, respondió con tristeza. Igual que se aseguró de que nunca supieras sobre tu herencia. Intenté advertirte cuando murió tu abuelo, pero tu padre me amenazó con una orden de restricción si me acercaba a ti. Hablamos durante casi 1 hora. Mi tío Roberto me contó cómo mi padre lo había expulsado de la empresa familiar utilizando tácticas similares, documentos manipulados, reuniones a las que olvidaban invitarlo.
Decisiones tomadas a sus espaldas. La historia familiar que yo conocía era una versión distorsionada de la realidad. ¿Qué pasó con tu parte de la empresa?, pregunté. Tuve que venderla a tu padre a un precio ridículo, respondió. No tuve opción. Me aseguré de que al menos tu abuelo te protegiera a ti en su testamento, pero subestimamos la capacidad de tu padre para manipular la situación. Después de colgar, me quedé en silencio, procesando todo. Mi familia, los recuerdos de mi infancia, la imagen que tenía de mis padres. Todo estaba manchado ahora con la sombra de sus mentiras. ¿Qué quieres hacer, Carolina?, preguntó Martín. Miré por la ventana del hospital. La noche había caído sobre la ciudad. En algún lugar allá afuera, mis padres estarían desesperados porque su plan había fracasado. Y por primera vez en mi vida, tenía el poder de determinar el curso de nuestra relación. Quiero lo que es mío, respondí con una firmeza que no sabía que poseía. Y quiero que paguen por lo que han hecho. Todos estos años sintiéndome menos, creyendo que no era lo suficientemente buena, cuando en realidad estaban robándome. Esto se termina ahora. Teresa apretó mi mano en señal de apoyo. Estoy contigo en esto, dijo. Pase lo que pase. Y nosotros también, añadió Martín. Tu tío Roberto ha esperado este momento durante años. No estarás sola. Esa noche, mientras las enfermeras hacían su ronda y el hospital se sumía en el silencio característico de la madrugada, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. El accidente que casi me mata había sido, irónicamente, lo que me había salvado de firmar aquellos documentos y perderlo todo. A veces, pensé, las peores experiencias pueden convertirse en catalizadores de cambio. Aún me dolía el cuerpo por el accidente, pero ahora tenía un propósito más claro que nunca. Iba a recuperar lo que era mío y a construir mi propio camino, lejos de las manipulaciones de mi familia. Mi teléfono sonó a medianoche, un mensaje de mi hermana Luciana. No sé qué te han contado, pero estás cometiendo un grave error. Sin tu firma, todos podríamos perderlo todo. No respondí. Por primera vez en mi vida, no sentía la necesidad de explicarme ante mi familia. Ellos tendrían que explicarse ante mí. Pasaron 2 semanas desde mi descubrimiento. Me dieron de alta del hospital, pero todavía necesitaba usar muletas debido a mi pierna fracturada. Teresa insistió en que me quedara en su apartamento, argumentando que no debía estar sola durante mi recuperación. Pero ambas sabíamos que la verdadera razón era la seguridad. No confiábamos en lo que mi familia pudiera hacer. Mi teléfono no dejó de sonar durante esos días. Mis padres alternaban entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Luciana pasó de enviar mensajes conciliadores a acusarme de destruir a la familia por egoísmo. Los ignoré a todos mientras trabajaba con Martín y su equipo legal para construir nuestro caso. Tenemos todo preparado para la demanda, explicó Martín durante nuestra reunión semanal en el apartamento de Teresa. Pero hay algo más que deberías considerar. ¿Qué?, pregunté ajustando mi pierna enyesada sobre un cojín. Tu tío Roberto propone una solución alternativa. En lugar de un litigio largo y costoso, podríamos proponer una negociación. Tú recuperas el control total de tus acciones y las regalías atrasadas, a cambio de no presentar cargos criminales contra tus padres por fraude y administración desleal. Consideré la propuesta. Una parte de mí quería justicia completa, ver a mis padres enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero otra parte, más pragmática, entendía que un juicio prolongado solo traería más dolor y dividiría aún más a la familia. ¿Qué piensas, Teresa?, pregunté a mi amiga, quien había estado apoyándome incondicionalmente. Pienso que debes hacer lo que te dé paz, Carolina, respondió. Un juicio podría darte la satisfacción de la venganza, pero también te mantendría atada a ellos durante años. La pregunta es, ¿qué quieres realmente? Reflexioné sobre sus palabras. ¿Qué quería realmente? Justicia, sí. Pero también libertad, libertad de la toxicidad, de la manipulación, de sentirme constantemente menospreciada. Acepto la propuesta de negociación, decidí finalmente, pero con una condición: quiero enfrentarlos personalmente, cara a cara. Quiero que me miren a los ojos cuando les diga que sé todo lo que han hecho. Martín asintió, comprensivo. Podemos arreglar una reunión en terreno neutral. Mi oficina, por ejemplo. No, interrumpí. Quiero que sea en las oficinas principales de Inmobiliaria Vargas, en la sala de juntas donde mi abuelo solía presidir las reuniones. Martín pareció sorprendido, pero luego sonrió levemente. Es arriesgado, pero simbólico. Me gusta. Nos aseguraremos de tener seguridad adicional, por si acaso. 3 días después,
Me encontraba entrando al imponente edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas centrales de Inmobiliaria Vargas. Era la primera vez que pisaba el lugar en años. Como siempre había sido el territorio de mi padre y Luciana, yo rara vez era invitada. El hombre de seguridad que Martín había contratado caminaba discretamente detrás de mí, mientras yo avanzaba con mis muletas por el vestíbulo. Varios empleados me miraron con curiosidad. Algunos incluso parecían reconocerme, aunque nunca habíamos sido presentados formalmente. La recepcionista, una mujer joven de aspecto eficiente, levantó la vista con una sonrisa ensayada que se congeló al verme. «¿Señorita Carolina?», preguntó con evidente sorpresa. «Tengo una reunión con mi padre y mi hermana», respondí con calma. «Sala de juntas principal, a las 11». La mujer titubeó, claramente desconcertada. «Yo no veo su nombre en la agenda, señorita. Permítame llamar a la asistente del señor Vargas». «No será necesario», interrumpió Martín, quien acababa de entrar con 2 asistentes cargando cajas de documentos. «La reunión fue confirmada ayer. Soy Martín Salazar, representante legal de la señorita Vargas». La recepcionista palideció al reconocer el nombre. «Por supuesto, señor Salazar. Los acompañaré personalmente». Mientras subíamos en el ascensor, sentí una mezcla de nervios y determinación. Estaba a punto de confrontar a mi familia en su propio terreno, armada con la verdad y mi recién descubierta fortaleza. La sala de juntas principal ocupaba casi todo el piso superior del edificio. Con sus ventanales del piso al techo, ofrecía una vista panorámica de la ciudad. La gran mesa de madera noble podía acomodar fácilmente a 20 personas, y al fondo colgaba un retrato de mi abuelo, serio y digno en su traje oscuro. Mi padre, mi madre y Luciana ya estaban allí, junto con quien supuse era su abogado. Los 3 me miraron con expresiones que iban desde la sorpresa, mi madre, hasta la furia apenas contenida, mi padre. «Carolina», comenzó mi padre controlando su tono, «no esperábamos que vinieras personalmente, considerando tu condición». Noté cómo miraba mis muletas con una mezcla de desdén y fingida preocupación. «Mi condición está mejorando. Gracias por preguntar ahora y no cuando tuve el accidente», respondí con calma mientras me acomodaba en una silla al extremo opuesto de la mesa, directamente frente a él. Martín y sus asistentes comenzaron a desplegar documentos metódicamente, como si estuviéramos en un juicio. El abogado de mi familia parecía cada vez más incómodo. «¿Era necesario todo este espectáculo, Carolina?», intervino Luciana. «Podríamos haber resuelto esto en privado, como familia». La miré directamente, permitiéndome ver realmente a mi hermana mayor por primera vez. Siempre la había admirado e incluso envidiado. Su seguridad, su belleza, su aparente perfección. Ahora solo veía a una mujer que había sido cómplice en el robo sistemático de mi herencia. «¿Como familia?», repetí. «¿La misma familia que inventó una emergencia médica con tu bebé para hacerme firmar documentos fraudulentos? ¿Esa familia?». Mi madre tuvo la decencia de parecer avergonzada, pero mi padre y Luciana mantuvieron sus expresiones impasibles. «Fue un malentendido», masculló mi madre. «Un malentendido que duró 5 años», respondí. «Un malentendido que me costó millones en regalías y dividendos. Un malentendido que me hizo creer que no era lo suficientemente buena para formar parte de esta empresa, cuando en realidad soy dueña de un cuarto de ella». El abogado de mi familia, un hombre de unos 60 años con expresión calculadora, intervino. «Señorita Vargas, entiendo su molestia, pero hay aspectos legales complejos aquí. La interpretación del testamento de su abuelo». «Ahórrese el discurso, licenciado», lo interrumpí. «Tenemos copias del testamento original, certificadas por el notario. Las cláusulas son extremadamente claras». Martín deslizó una carpeta hacia el centro de la mesa. «Aquí está nuestra propuesta de acuerdo extrajudicial», explicó con tono profesional. «La señorita Carolina Vargas recuperará el control total de sus acciones, más el pago completo de todas las regalías y dividendos atrasados, con intereses compuestos. A cambio, no presentará cargos criminales por administración fraudulenta contra ningún miembro de la familia Vargas». Mi padre abrió la carpeta y repasó los documentos rápidamente. Su rostro fue perdiendo color a medida que leía. Finalmente, miró a su abogado, quien asintió levemente después de revisar las páginas. «Esto es absurdo», espetó Luciana. «¿Sabes cuánto dinero es esto? La empresa no puede permitirse pagar esta suma de golpe. La empresa ha estado utilizando mi propiedad intelectual durante años sin pagarme un centavo», respondí. «Y tú lo sabías, Luciana. Todos lo sabían». Mi padre se inclinó hacia adelante,
adoptando la postura intimidante que había perfeccionado a lo largo de décadas de negociaciones. Carolina, siempre has sido la emocional de la familia. Nunca entendiste cómo funcionan los negocios. Tu abuelo cometió un error al dejarte esas acciones. Él mismo lo reconoció antes de morir. Era una mentira tan descarada que casi me río. Mi abuelo había fallecido repentinamente de un ataque cardíaco. No hubo tiempo para reconocer errores. Si firmas esta propuesta, continuó mi padre, destruirás todo lo que hemos construido. La empresa necesita esos recursos para los nuevos proyectos. Estarías arruinando el futuro de toda la familia, incluido el de tu sobrina recién nacida. Intentaba manipularme, como siempre, solo que esta vez yo podía verlo claramente. Es curioso que menciones a mi sobrina, respondí. La misma que usaste como excusa para una emergencia médica falsa. ¿Realmente creíste que caería en esa trampa? No teníamos opción, intervino mi madre sorpresivamente. Necesitábamos esas firmas urgentemente. Los inversionistas... Silencio, Mariana, cortó mi padre bruscamente. Pero ya era tarde. Martín se inclinó con interés. ¿Qué inversionistas, señora Vargas?, preguntó. Mi madre miró a mi padre, luego a mí, claramente atrapada en su propio error. Mi padre respiró hondo, como reuniendo fuerzas. Tenemos un grupo de inversionistas extranjeros interesados en el nuevo complejo comercial, admitió finalmente. El trato debía cerrarse esta semana. Sin tu firma, todo se viene abajo. Ahora entendía la desesperación. No era solo por mantener oculta mi herencia. Había una crisis financiera inmediata que resolver. Podrían haberme dicho la verdad, dije. Podrían haber reconocido mi parte en la empresa y pedido mi colaboración honestamente. Luciana soltó una risa amarga. ¿Y darte poder sobre el negocio familiar? Papá siempre dijo que eras demasiado sentimental para los negocios inmobiliarios, que harías quebrar la empresa en un año con tus preocupaciones éticas. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron claridad. Toda mi vida había sido juzgada por estándares que ni siquiera conocía, mientras se me ocultaba mi propio patrimonio. Ya basta de discusiones, intervino Martín. Nuestra oferta es clara: acuerdo extrajudicial o demanda formal con cargos criminales. ¿Tienen hasta mañana al mediodía para decidir? Mi padre golpeó la mesa con la palma de su mano. «Esto es un chantaje», exclamó. «No, papá», respondí con calma. «Es justicia». Me levanté, apoyándome en mis muletas, y miré directamente al retrato de mi abuelo. Por un momento, creí ver aprobación en sus ojos pintados. «Una cosa más», añadí. «A partir de hoy tomaré un papel activo en la administración de mi parte de la empresa. Quiero acceso completo a todos los registros financieros, contratos y proyectos en desarrollo». «Eso es imposible», objetó mi padre. «No tienes experiencia ni conocimientos para...» «Tengo una maestría en finanzas corporativas y 5 años de experiencia en análisis de inversiones». Lo interrumpí. «Experiencia que nunca valoraste porque no encajaba con tu visión de quién debía ser yo. Pero resulta que esas habilidades serán muy útiles ahora para la empresa». «Mi empresa». Mi madre comenzó a llorar silenciosamente. Luciana me miraba como si no me reconociera. Y mi padre, por primera vez en mi vida, parecía completamente desarmado. «No sabes lo que estás haciendo», dijo finalmente, pero su voz había perdido toda convicción. «Por primera vez en mi vida, papá, sé exactamente lo que estoy haciendo». Me dirigí hacia la puerta, seguida por Martín y su equipo. Antes de salir, me detuve y miré por última vez a mi familia. «Tienen hasta mañana para decidir. Justicia o ruina. Ustedes escogen». La noche después de la confrontación fue la más larga de mi vida. Teresa se quedó conmigo en su apartamento, preparando té y escuchando pacientemente mientras yo repasaba una y otra vez cada detalle del encuentro. «Deberías haber visto sus caras», le conté. Por primera vez en mi vida, mi padre no tenía el control de la situación. Fue liberador. «¿Crees que aceptarán tu propuesta?», preguntó Teresa, sirviendo más té de manzanilla. «No tienen otra opción», respondí. «Si vamos a juicio, no solo perderán dinero. Mi padre podría enfrentar cargos penales por administración fraudulenta. Su reputación, lo que más valora en este mundo, quedaría destruida». Mi teléfono sonó poco después de la medianoche. Era Luciana. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó, su voz sorprendentemente vulnerable. «Sola, sin abogados ni padres, solo hermanas», dudé, recordando todas las veces que había confiado en ella solo para ser defraudada. «¿Dónde?», pregunté finalmente. «En la cafetería cerca de tu antiguo apartamento. En 1 hora». Teresa me miró con preocupación cuando le conté sobre la llamada. «Podría ser una trampa»,
advirtió. No confío en ellos después de todo lo que han hecho. Lo sé, admití. Pero necesito hacer esto. Necesito mirarla a los ojos, fuera del entorno corporativo. Necesito entender. Teresa insistió en acompañarme, esperando en una mesa cercana mientras yo me encontraba con mi hermana. La cafetería estaba casi vacía a esa hora. Un par de estudiantes con laptops y un taxista tomando un café rápido eran los únicos clientes además de nosotras. Luciana llegó puntual, como siempre. Sin su habitual maquillaje perfecto y ropa de diseñador, parecía agotada. Tenía ojeras profundas, y por primera vez, noté algunas canas prematuras en su cabello. «Gracias por venir», dijo mientras se sentaba frente a mí. «Sé que no tenías ninguna obligación». «¿Qué quieres, Luciana?», pregunté directamente. Suspiró profundamente. «Primero, quiero disculparme por lo del bebé. Fue idea de papá, pero yo acepté. Es imperdonable, y lo sé». No dije nada, esperando que continuara. «La empresa está en problemas, Carolina. Problemas graves. Los inversionistas con los que papá estaba negociando son nuestra última esperanza de mantenernos a flote». «¿Qué tan grave es?», pregunté. Luciana miró alrededor, como asegurándose de que nadie nos escuchaba. «El último proyecto en Zona Esmeralda fue un desastre. Sobrecostos, problemas con permisos, contratistas que estafaron a papá. Perdimos casi todo lo que invertimos. Y luego vino la crisis inmobiliaria. ¿Por qué no me contaron nada de esto? ¿Por qué mantenerme en la oscuridad sobre mi propia herencia?». Luciana bajó la mirada. «Al principio fue decisión de papá. Dijo que eras demasiado joven cuando el abuelo murió, que te distraerías de tus estudios. Luego, cuando la empresa empezó a tener problemas, él cambió. Se volvió obsesivo con mantener las apariencias, con que nadie supiera que estábamos en dificultades. ¿Y tú solo seguiste sus órdenes? ¿Ayudaste a robarme lo que era mío por derecho?». Luciana me miró con lágrimas en los ojos. «Lo sé, no tengo excusa. Pero Carolina, si sigues adelante con esto, si exiges todo ese dinero de una vez, la empresa se hundirá. Todos los empleados, cientos de familias, perderán sus trabajos». Así que ahí estaba, el último intento de manipulación. Hacer que me sintiera responsable por el bienestar de todos los empleados de la empresa. «No me corresponde a mí arreglar los errores de papá», respondí. Él decidió ocultarme la verdad. Él decidió administrar mal la empresa. Él decidió mentirme durante años. «Lo sé», admitió Luciana. «Y si quieres vernos caer, lo entenderé. Pero te pido que consideres una alternativa». Sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. «Es una contrapropuesta. Papá te reconocerá como dueña legítima de tus acciones y la propiedad intelectual de los diseños del abuelo. Recibirás pagos mensuales por las regalías atrasadas durante 5 años, con intereses. Y lo más importante, tendrás un puesto en la junta directiva. Podrás supervisar todas las decisiones importantes. Recuperarás tu lugar en la empresa, el que siempre debió ser tuyo». Abrí la carpeta y revisé los documentos. A primera vista, los términos parecían razonables, pero había aprendido a desconfiar. «¿Por qué debería confiar en ustedes ahora?», pregunté. «¿Después de todo lo que han hecho?». Luciana sacó otro documento de su bolso. «Porque esta vez, papá está dispuesto a firmar esto». Era una declaración jurada en la que mi padre admitía haber ocultado información sobre mi herencia, haber administrado mis activos sin autorización y haber intentado engañarme para que firmara una renuncia a mis derechos. Un documento que lo incriminaría definitivamente si alguna vez volvía a traicionarme. «Esto es sorprendente», admití. Casi le da un infarto cuando su abogado le dijo que debía firmarlo, comentó Luciana con una sonrisa triste. Pero finalmente entendió que no tenía alternativa. Nos quedamos en silencio unos momentos, cada una perdida en sus pensamientos. «¿Por qué, Luciana?», pregunté finalmente. «¿Por qué siempre me trataron como si fuera menos? ¿Como si no mereciera ser parte de la empresa familiar?». Mi hermana suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Papá siempre tuvo esta idea fija de cómo debía ser todo. Yo era la mayor, la que debía seguir sus pasos. Tú eras diferente, demasiado sensible, demasiado cuestionadora. Él veía eso como debilidad». Hizo una pausa. Y yo, estúpidamente, quería su aprobación tanto que comencé a ver el mundo a través de sus ojos, incluso a ti. ¿Y mamá? Mamá simplemente sigue a papá. Siempre ha sido así. Creo que en el fondo siempre supo que lo que hacíamos estaba mal, pero nunca tuvo el valor de enfrentarlo. Miré nuevamente los documentos, considerando mis opciones. Podía exigir todo de inmediato,
y posiblemente destruir la empresa, o podía aceptar esta propuesta y ayudar a salvarla, mientras recuperaba gradualmente lo que era mío. Necesito mostrárselo a mi abogado, dije finalmente. Luciana asintió. Por supuesto, tómate tu tiempo. Se levantó para irse, pero se detuvo un momento. Carolina, hay algo más que debes saber. El tío Roberto. ¿Qué pasa con él?, pregunté, alerta. Papá le hizo lo mismo que intentó hacerte a ti. Lo sacó de la empresa usando documentos falsos, manipulando reuniones. El abuelo nunca quiso que eso sucediera. Hizo una pausa. Creo que deberías considerar invitarlo a regresar también. Él entendía la visión del abuelo mejor que cualquiera de nosotros. Esa sugerencia me sorprendió. No esperaba que Luciana apoyara el regreso de nuestro tío. Lo pensaré, respondí cautelosamente. Después de que Luciana se fue, Teresa se unió a mí en la mesa. ¿Y bien?, preguntó, mirando los documentos esparcidos. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admití. Necesito hablar con Martín y con mi tío Roberto. Al día siguiente, organicé una reunión con ambos en el despacho de Martín. Revisamos meticulosamente la contrapropuesta de mi padre, buscando posibles trampas o cláusulas ocultas. Legalmente, es sólida, reconoció Martín después de varias horas de análisis. Con la declaración jurada de tu padre, tienes una garantía adicional contra futuros engaños. Pero la decisión es tuya, Carolina. ¿Quieres aceptar pagos escalonados y un lugar en la empresa? ¿O prefieres exigir todo ahora y posiblemente forzar una liquidación? Mi tío Roberto, quien había permanecido mayormente en silencio, finalmente habló. Tu abuelo no construyó Inmobiliaria Vargas para que terminara en bancarrota o vendida a inversionistas extranjeros, dijo con voz suave. La construyó para la familia, para crear algo duradero. Tu padre perdió el rumbo en algún momento, pero la empresa en sí, la visión original, merece ser salvada. ¿Incluso después de cómo te trataron?, pregunté. Sonrió tristemente. No se trata de tu padre o de mí. Se trata de respetar el legado de tu abuelo. Y ese legado ahora está en tus manos, Carolina. Siempre debió ser así. Pasé la noche reflexionando sobre todo. Sobre mi abuelo, cuyo retrato colgaba en esa sala de juntas. Sobre los empleados de la empresa que podrían perder sus empleos. Sobre la visión original que había sido distorsionada por la ambición y el orgullo de mi padre. A la mañana siguiente, llamé a Martín. Acepto la contrapropuesta, le dije, pero con 2 condiciones adicionales. Primero, mi tío Roberto debe ser reinstalado en la junta directiva con el mismo porcentaje de acciones que tenía originalmente, tomadas de la parte de mi padre, no de la mía. Segundo, quiero una auditoría completa e independiente de todas las finanzas de la empresa en los últimos 5 años. Martín pareció impresionado. Eso no les va a gustar. No se trata de lo que les guste, respondí. Se trata de lo que es justo. La reunión final se celebró nuevamente en la sala de juntas de Inmobiliaria Vargas. Esta vez, además de mi familia y los abogados, estaba presente mi tío Roberto. Mi padre palideció visiblemente cuando lo vio entrar, pero no dijo nada. Martín presentó mis condiciones adicionales. Como esperábamos, mi padre intentó objetar. «Esto es inaceptable», exclamó. «¿Una auditoría? ¿Roberto en la junta? No puedes imponer estas condiciones». «Sí puedo», respondí tranquilamente. «Y lo sabes. Tu alternativa es enfrentar una demanda y posibles cargos criminales. Esta es mi oferta final. O aceptas todas las condiciones, o me llevo todo ahora mismo». Nunca olvidaré la expresión de mi padre en ese momento. Por primera vez en mi vida, vi miedo genuino en sus ojos. No era solo por el dinero o la empresa. Era el miedo de perder el control, de ver cómo su cuidadosamente construida fachada de poder absoluto se desmoronaba ante él. Miró a su abogado, quien asintió levemente, y luego a Luciana, quien también asintió. «Bien», dijo finalmente, «aceptamos las condiciones». 3 horas después, todos los documentos estaban firmados. Era oficial. Había recuperado mi herencia, mi tío Roberto volvía a la empresa, y se iniciaría una auditoría completa de las finanzas. La empresa se salvaría, pero bajo nuevos términos y con mayor transparencia. Cuando la reunión terminó, mi padre se acercó a mí mientras recogía mis cosas. «Siempre te subestimé», dijo en voz baja. «Un error que no volveré a cometer». No había calidez en sus palabras, ni arrepentimiento genuino. Solo el reconocimiento reluctante de un adversario que había resultado ser más formidable de lo esperado. «No, no lo harás», respondí, «porque ahora estaré vigilando. Han pasado 2 años desde aquel día en la sala de juntas. Inmobiliaria Vargas no solo sobrevivió, sino que está prosperando nuevamente bajo una dirección renovada. La auditoría reveló varias irregularidades financieras, pero nada que no pudiéramos corregir con tiempo y dedicación.
Mi tío Roberto y yo formamos un equipo inesperadamente efectivo. Su experiencia y mi visión fresca complementaron perfectamente los conocimientos de marketing y ventas de Luciana. Incluso mi padre, aunque inicialmente resistente, ha comenzado a reconocer que nuestro enfoque más ético y transparente está generando resultados sólidos. La relación con mi familia sigue siendo compleja. Hay heridas que quizás nunca sanen completamente. Mi madre intenta acercarse a mí, enviándome mensajes regularmente e invitándome a almuerzos donde se esfuerza por reconstruir algún tipo de vínculo. Luciana y yo hemos desarrollado una relación profesional respetuosa que ocasionalmente muestra destellos de la cercanía que alguna vez tuvimos de niñas. Con mi padre, las cosas son diferentes. Trabajamos juntos, nos respetamos profesionalmente, pero la confianza se quebró de una manera que probablemente sea irreparable. Nunca volvimos a hablar del engaño o de los años perdidos. Es como si hubiéramos establecido un acuerdo tácito para enfocarnos únicamente en el presente y el futuro de la empresa. La recuperación de mi pierna fue completa, aunque en los días lluviosos todavía siento un leve dolor que me recuerda aquel accidente que, paradójicamente, me salvó de firmar documentos que me habrían despojado de todo. Teresa sigue siendo mi mejor amiga y confidente. Fue ella quien me animó a usar parte de mis nuevos ingresos para establecer una fundación que apoya a jóvenes emprendedores de comunidades desfavorecidas. Es un proyecto que me llena de orgullo y que creo habría hecho sonreír a mi abuelo. A veces, cuando estoy sola en la oficina que una vez perteneció a mi abuelo y que ahora comparto con mi tío Roberto, miro su retrato y siento una extraña mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por los años perdidos en resentimientos y manipulaciones. Gratitud porque finalmente encontré mi lugar, no solo en la empresa, sino en mi propia vida. El accidente que casi me cuesta la vida terminó siendo el catalizador que me permitió descubrir la verdad y reclamar lo que era mío por derecho. A veces los peores momentos de nuestra vida acaban convirtiéndose en nuestras mayores oportunidades. O como diría mi abuelo, a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Hoy, mientras firmo los documentos para nuestro nuevo proyecto, un desarrollo sostenible que combina viviendas asequibles con espacios verdes, siento que finalmente estoy honrando su legado de la manera en que él siempre quiso, no solo construyendo edificios, sino construyendo un futuro mejor, más justo y más transparente. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.